unos días muy fríos, pero ya está al menos la energía eléctrica restablecida. Espero que también en sus hogares y también en el vecino país que también estaban enfrentando esta situación se encuentren mejor. Y bueno, vamos a calentar el espíritu con la lectura de la Biblia, ¿les parece? Nos quedamos en la curación de una hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. Es San Lucas capítulo 8 a partir del versículo 40. Cuando regresó Jesús, la muchedumbre le recibió con agrado, pues todos le estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le suplicaba que entrara en su casa, porque su única hija de unos 12 años estaba muriendo. Mientras iba, la gente lo oprimía. Una mujer que padecía flujo de sangre hacía 12 años y que no había podido ser curada por nadie, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, y al punto se le detuvo la hemorragia. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos lo negaban, dijo Pedro: Maestro, las gentes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús contestó: alguien me ha tocado porque he sentido una fuerza que ha salido de mí. Viéndose descubierta, la mujer se acercó temblorosa y postrándose ante él, contó delante de toda la gente por qué razón lo había tocado y cómo al punto había sido curada. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba todavía hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga llegó diciendo: tu hija está muerta, no molestes ya al maestro. Jesús, que oyó el comentario, dijo: no temas, basta con que tengas fe y se salvará. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloréis, no ha muerto, está dormida. Los presentes se burlaban de él, pues sabían que estaba muerta. Pero él, tomándole de la mano, dijo en voz alta: niña, levántate. Entonces retornó el espíritu a ella y al punto se levantó. Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres quedaron estupefactos y él les ordenó que no comentaran con nadie lo que había pasado. Palabra del Señor. Fíjense que aquí en estos milagros que nos narra San Lucas, que no son ni todos los que hizo el Señor, ya nos lo dijo el evangelista San Juan, que no habría tinta ni hojas para escribir todo lo que hizo Jesús en su vida terrenal. Pero estos son los que más les impactaron. Y vemos este hecho en el que la hija del jefe de la sinagoga está muriéndose, tiene 12 años, y le va y le pide que vaya a su casa. Y aquí vemos una primera cosa que se me hace muy, muy interesante, ¿verdad? Cómo vemos el caso del centurión romano, que era pagano, y que se le estaba muriendo un criado, y cuando se acerca a Jesús le dice: no soy digno de que entres a mi casa, pero si tú lo ordenas, mi criado va a sanar. Esa frase la escuchamos en cada celebración eucarística cuando decimos: no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, fíjense qué legado nos dejó este centurión romano, este acto de fe, de creer. Aquí Jairo tiene fe, pero no tanta como este pagano. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una manifestación de que la gracia de Dios es tan grande que a veces llega a personas que incluso no lo conocen y les da grandes milagros, porque la fe de ellos puede ser más grande que nosotros, que incluso podemos decir que conocemos más de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Y bueno, vemos que la niña llega y la gente se burla porque no cree que este profeta pueda regresarle a la vida. Sin embargo, el Señor lo hace y acerca a sus discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Santiago. Estos tres discípulos que están con Jesús en la transfiguración, si lo recuerdan, cuando Jesús se cubre de su gloria y ellos pues se quedan asombrados, no sabían ni qué decir. Pero también en un momento muy, muy triste de la vida de Jesús, que es en el huerto de Getsemaní, cuando suda gotas de sangre porque está viviendo una angustia mortal a punto de iniciar su pasión y muerte. También ellos tres son los que están más cerca de él y lo ven en ese estado tan abatido. Entonces,
ve este milagro y él les dice que no lo comenten. ¿Por qué Jesús no quería que lo comentaran? Vemos que cuando hace estas curaciones tan portentosas de lepra, de revivir a alguien, se corría el rumor y la gente ya no lo dejaba trabajar. Aquí ya la gente lo esperaba y lo oprimía. Entonces, la función más importante de Jesús no era curar. Eso era parte de su amor, de su misericordia, que no podía haber a alguien enfermo. Pero venía a revelarnos la verdad, la buena nueva, el evangelio, anunciarnos que se abría este periodo, ¿verdad?, de la historia, que es lo más importante, el camino de la salvación a través de él. Y la gente ya no lo dejaba predicar. Ya vemos que se tiene que alejar un poquito en una barca a veces porque los tumultos lo aplastan. Ya era como, se los he dicho, como una celebridad en ese momento, ¿verdad? Aunque muchos lo atacaban, lo seguían nada más para ver qué es lo que enseñaba, mucha gente iba para buscar milagros. Entonces por eso Jesús también les pedía que no lo revelaran. A veces le hacen caso y a veces no. Y sobre la hemorroísa, fíjense, también tenía 12 años enferma, la misma edad que tenía esta niña. Ella era legalmente impura por su enfermedad, ¿verdad? Era flujo de sangre, entonces no podía relacionarse con la gente, no podía estar donde hubiera mucha gente, porque si ella tocaba a alguien, los contaminaba. Entonces por eso ella va discretamente y ella sabe que tocando a Jesús se va a curar, porque sabe que ese hombre tiene poder. Y lo hace. Imagínense, ahí entre toda la gente mete la mano y lo alcanza a tocar. Y Jesús siente esa fuerza de salvación, de curación, que llega a alguien y lo cuestiona. Tal vez él ya sabía quién era, que es lo más seguro, porque Dios y hombre verdadero. Pero quería que ella diera testimonio de ese milagro tan grande y de ese acto de fe, que no necesitó ni que él le dijera una palabra, ni que la tocara a él, nada. Ella solamente quería tocar su manto porque sabía que le iba a curar. Esa es una fe grande, una fe fuerte que debemos de pedir, que nosotros también la podamos tener. Y bueno, vamos a leer otros versículos. Vamos a ver la misión de los 12. Esto ya iniciamos el capítulo 9. Jesús convocó a los 12 y les dio autoridad y poder sobre todos los demonios, así como para curar dolencias. Después los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Pero antes les dijo: no toméis nada para el camino, ni bastón ni alforja, ni pan ni plata, ni tengáis 2 túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de ahí. Y si alguno no os acoge, salid de aquel pueblo y sacudid el polvo de vuestros pies, como testimonio contra ellos. Partieron pues y recorrieron los pueblos, anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Palabra del Señor. Fíjense cómo en esta parte nos da ya la misión que tienen los apóstoles y también los discípulos. Los apóstoles eran los 12 más cercanos a él, pero sabemos que discípulos tenía muchísimos, porque cuando manda también a predicar posteriormente a los discípulos, envía 72 de 2 en 2. Entonces aquí cuando les pide a sus apóstoles, les da el poder. Es lo que también conocemos como el poder que les da a los sacerdotes, ¿verdad? Les da el poder de expulsar demonios, de hacer exorcismos, de curar y sobre todo de proclamar la nueva noticia, la buena nueva, el evangelio. Y también les dice que se confíen enteramente a la providencia de Dios. Esto es, no llevar dos mantos, no llevar dinero para comprar comida, no. Dios los manda, ahora sí como ovejas entre lobos, los manda para que den testimonio vivo de que tienen una fe y que su Padre del cielo les va a dar todo lo que ellos necesiten. Incluso si un día tienen que pasar hambre, es porque Dios les está dando esa experiencia de la carencia en ese momento, por alguna cuestión de su infinita sabiduría, porque Él todo lo que permite es para nuestro bien y tenemos que tener esa confianza en nuestro Señor. Por más que no entendamos, siempre Dios tiene un propósito para nuestra vida, ya que dejar que Él lo realice. Entonces, aquí también les dice que la gente que no los acepte, se vayan de ahí y se sacudan hasta el polvo de los zapatos. Qué duro, pero así muchas veces nosotros nos negamos a aceptar a Dios, nos negamos a su palabra y es triste porque nos quedamos sin recibir esas bendiciones y no sabemos si habrá tiempo después. A veces pensamos que tenemos la vida
garantizada por muchos años y la verdad es que no tenemos ni seguro la hora que sigue. Entonces, cuando llegue la bendición de Dios en nuestras vidas, acójanla, acéptenla. Nosotros también estamos enviados a proclamar la buena noticia. ¿Cómo? Pues de muchas formas, ¿no? La primera es nuestra vida, nuestro testimonio con nuestros seres queridos, con nuestras amistades. Y después, si se puede más, pues bueno, hacerlo. Porque es el llamado para todos los que creemos en Cristo. Proclamar esta buena noticia. Dios a todos nos da estos dones, estas gracias. Si nosotros creyéramos, tuviéramos una fe fuerte y una vida sobre todo también acorde a esta palabra, podríamos expulsar demonios, hacer curaciones y todo esto. Sin embargo, pues a veces nuestra fe es fuerte, pero nuestras obras no, o nuestra vida todavía no está del todo alineada a la palabra de Dios, y entonces pues una fe sin obras está muerta. Es una fe que no reflejamos con nuestra vida diaria, pues no tiene un fundamento firme. Esto lo vamos a ver después en otro versículo de la Biblia, cuando dos personas quieren hacer un exorcismo bajo el nombre de Pablo, y el demonio les contesta: yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, pero ustedes no los conozco, y les da una golpiza. Así nos puede pasar, o sea, no basta con decir en el nombre de Dios esto, ¿verdad? Porque si nuestra vida no está sustentada en ese fundamento que es Cristo, y nuestras obras no lo reflejan, nos puede pasar así. Entonces siempre debemos ir con cautela, debemos de confiar en Dios y pues seguir buscando perfeccionar nuestra vida de fe.